En los estudios de Sol Televisión, el doctor Carlos Vázquez Boyer, precandidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la gentileza de esta invitación. Muchas gracias. Bueno, analizamos un poco la coyuntura política, ¿qué le parece? Pero primero nos cuenta, en esta agrupación de los partidos, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ¿es usted el único precandidato? No. La vocación democrática asiste a todos, somos 7 candidatos. Si mal no me 7 equivoco, precandidatos. 7 precandidatos internos. O sea, por lo tanto, usted diría que en su partido sí hay democracia interna. Por supuesto. Porque hay partidos en los que hay dueños. Designación a dedo. Hay partidos que son familias, Sí. ¿no? Acá Ahora, en su partido, ¿hay posibilidad de formar alianzas con otras agrupaciones? Sí, es la idea, sí. Estamos en ese proceso, por lo menos hasta ahora hay 5 agrupaciones políticas que ya antes de anoche decidieron marchar juntos, ¿no? Y la intención de confluencia mayor sigue en marcha, así que estamos buscando una más amplia unidad de estas fuerzas. Todos partidos ligados a la izquierda. De izquierda o de centro o de instituciones sociales inclusive, ¿no? Así que no hay una característica sustancial, un color determinado. Somos gente muy amplia, democrática, que es lo fundamental como para poder generar confluencia. ¿Se considera usted un político de izquierda? Por supuesto, yo aquí en Trujillo y en el país siempre me he identificado con la izquierda, he militado desde los 17 años en la izquierda y mantengo esa postura ideológica y política. ¿Y en esa alianza podrían estar entonces incluso los partidos de Vladimir Cerrón, por ejemplo? ¿De Pedro Castillo? Tengo entendido que los dirigentes nacionales, por la información que he recibido, que con ellos ha habido un nivel de conversación, pero que no se ha llegado a un acuerdo, porque lo que debe concentrar la atención y fusionar la unidad de las fuerzas políticas es un programa. Y en consecuencia, ese programa es un programa que se identifica ni con extremos de derecha, ni con extremos de izquierda, con una izquierda que resulta ser una izquierda ideologizada a través de lo que es el mensaje de José Carlos Mariátegui, ni extremos, ni tampoco la falsedad de un sector de centro o de centro izquierdo o de centro derecha. Nosotros somos una organización auténticamente de izquierda. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿O a quiénes se identifica usted como extrema izquierda? ¿El partido de Vladimir Cerrón? No. Permíteme no calificar a una organización, sino que en general hemos tenido aquí fuerzas políticas de extrema izquierda que ridiculizaron lo que es la postura ideológica y política internacional de lo que es la izquierda, que han afectado a nuestras fuerzas políticas de verdaderamente ser izquierda, como fue Sendero Luminoso, como fue el MRTA. Si es que alguien funda una organización vinculada a esas fuerzas ideologizadas como terrorismo, entonces nunca tendrían cabida en nuestra concepción. ¿Y tienen capacidad también para condenar regímenes dictatoriales de izquierda, como los que ocurren en Venezuela y Nicaragua? Bien. ¿O también lo considera una democracia lo de Venezuela? Para la calificación de estados democráticos, como el caso de Cuba, el caso de Venezuela, yo creo que necesitamos un tiempo adecuado como para poder expresar. Nosotros no podemos calificarlos como dictatoriales. Ellos desarrollan una política de acuerdo a su propia soberanía, que es un principio de desarrollo de los gobiernos y de los estados, y en consecuencia, si es que sus líneas políticas no hacen sino afectar los intereses y los derechos de la comunidad o de la mayoría de la comunidad, son organizaciones con las que no tendríamos de ninguna manera ninguna posibilidad de entendimiento. Pero hay que evaluar más profundamente esto para poder determinar una postura más clara. Nosotros internamente, por cierto, la tenemos y no miramos con el desprecio que ve la derecha bruta y achorada a Venezuela o la derecha bruta achorada como lo ve a Cuba. Pero entonces usted ve como una democracia Cuba. Es una democracia singular, como es la democracia que existe en China, que es una democracia singular y que lo está llevando a este último país mencionado a la cumbre del liderazgo internacional. O sea, ¿en Cuba hay derechos políticos, derechos humanos? Por supuesto que sí, claro, hay derechos. Derechos políticos. Tantos presos políticos, digamos, en Venezuela y en Cuba, pero no le... El que no haya presos políticos o el que haya presos políticos en un país determinado, de ninguna manera califica al Estado como tal. Porque aquí en el Perú tenemos un gran fenómeno y es un mundial, el lawfare, lo que se llama el lawfare, que se ha criminalizado la actividad política y que se utiliza el derecho penal sustancialmente para no solamente cavar las bases de las organizaciones políticas democráticas y darles el mote o el calificativo de terroristas o no democráticas, ¿no? Entonces, esos motes
no corresponden sino a la pretensión y a la intencionalidad de una derecha que crece en el mundo con características fascistoides inclusive para ridiculizar la emergencia de las fuerzas políticas democráticas. O sea, en la derecha usted sí ve fascistas y dictadores, pero en la izquierda no ve. No, por supuesto que sí, ya dije, cualquier atisbo senderista, cualquier atisbo de MRTA, por supuesto que de ninguna manera podrían caber en el esquema democrático que manejamos nosotros. Ajá. Bueno, para no hablar mucho de ideología, a la parte concreta y práctica en el país, ¿qué propone, digamos, un partido el que integra usted? ¿Qué propone en función a qué? A desarrollar el país, a salir de la crisis, a los problemas principales que tenemos en... Nosotros tenemos un programa muy básico. Mira, primero, impulsar y fortalecer el proceso de industrialización de este país. Primero, generar la posibilidad de un desarrollo económico autónomo que no implica una autonomía como Estado, sino vinculado obviamente con las potencias y los países que tienen desarrollo industrial de manera calificada para poder obtener ventajas nosotros y poder de igual manera nuestros agroexportadores, por ejemplo, o cualquier tipo de actividad económica que tenga que ver con la exportación, encuentre los canales correspondientes y no encuentre los obstáculos de otros estados que cierran sus fronteras. Uno. Dos, darle impulso a la agroindustria, ¿correcto? Mira, tenemos nosotros proyectos emblemáticos, caso de Siguas, Majes en Arequipa, 150.000 puestos de trabajo que se podrían generar y más o menos 100 a 140.000 hectáreas de tierra que podrían entrar a la producción. Caso de Chavimochi, caso de Chinecas, ¿no es cierto? Darle prioridad a esos proyectos, megaproyectos agroindustriales. No solamente ganamos tierras para la producción agrícola, sino que ganamos puestos de trabajo. Son darle cabida, ahora sí, a un esquema totalmente diferente de gestión gubernamental para cerrar las grandes brechas que tenemos en el nivel de la educación y en el nivel de la salud. Tenemos 13 médicos por cada 100.000 o 10.000 habitantes, mira. Cuando eso de ninguna manera es admitido por la Organización Mundial de la Salud. Correcto. En el tema de la inseguridad ciudadana, acabamos de escuchar al premier que podría llevar presos a El Salvador. Son salidas que no guardan relación con una realidad concreta definitiva. Aquí lo que yo siempre planteo, y es parte del esquema nuestro en el programa, hacer uso de una doble inteligencia. Por un lado, la inteligencia estructural de las instituciones tutelares del Estado. El Servicio de Inteligencia del Ejército, la Policía Nacional, de la Marina, de la Fuerza Aérea, puestas a disposición del Estado para ver el tema estrictamente criminal, uno. Y dos, hacer uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. La gente mucho se queja cuando en su barrio, en su cuadro, en su manzana, se produce un robo o un homicidio. Nunca vemos efectivos policiales por acá, nunca pasan los patrulleros por acá, y es que es así. El Estado no tiene para comprar patrulleros para cada manzana. ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte? No. Yo rechazo, como hombre de derecho, rechazo la pena de muerte. No creo que sea el mejor mecanismo para resolver los problemas criminales en el Perú o en el mundo. Y digamos, el tema ahora mismo, ya trayéndonos un poco al plano regional y local de la minería, ¿cómo lo resolvemos? Bien, primero yo creo que hay que sincerar la política del Estado en relación a los recursos naturales. Hay que dejar de lado aquella hipersensibilidad, ¿no es cierto?, hipocritizada por parte del Estado en el sentido de facilitar la explotación a aquellos mineros que no se han querido formalizar, que teniendo la oportunidad de haberse formalizado nunca iniciaron un trámite, o que si iniciaron el trámite lo han utilizado solamente para seguir obteniendo ventajas. Claro. Hay que poner firmeza en ese sentido. Y dos, hay que, porque el problema minero no solamente es presencia criminal, sino que también es afectación de tierras agrícolas y afectación del agua. En consecuencia, ese no es solamente un problema de la informalidad, sino también de las empresas formales. Antes que nos gane la hora, ¿el Estado debe seguir siendo dueño del subsuelo? Yo creo que sí, definitivamente. ¿Y concesionar como actualmente lo concesiona? No, de ninguna manera. Esas concesiones que se dan a través de las leyes, de los contratos marco o los contratos leyes, no puede pasar. Nosotros tenemos una propuesta de reforma constitucional donde eso no debe primar, no debe estar, debe sacarse, debe extraerse de la Constitución. Darle plena soberanía a la gestión de los recursos naturales al Estado, y que así como sea propiedad de la superficie, pueda ser también del subsuelo, para explotar en mejores condiciones el recurso natural. Muy bien, nos ha ganado el tiempo. Esperemos que en otra oportunidad los sigamos entrevistando, porque hay muchos otros temas que se nos han quedado, por supuesto, de repente para una segunda o tercera entrevista.
Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias.